Bueno, nos vamos presentando. Mi nombre es Diego Hidalgo, soy responsable de Gobierno Regional dentro de RI España. Me acompaña Javier Fernández, director general de Transformación Digital dentro del Principado de Asturias. Nosotros queríamos hablar hoy un poco de la estrategia digital, ¿no?, en Asturias. Vamos a hacerlo en dos partes. Desde RI vamos a hablar un poco de lo que es el concepto de la competencia geoespacial, ¿no?, y el valor que tienen en un territorio. Hablaremos de territorio inteligente, algunos casos de uso de gemelo digital y, sobre todo, aquí el protagonismo lo va a tener Javier, un poco de cómo está liderando esos planes, esta estrategia de la región para llevarlo a este territorio inteligente. Muchos nos conoceréis de RI, es una empresa multinacional. Lo bueno de RI es que invierte el 30%, ¿no?, del I+D todos los años. Eso hace que seamos, somos tecnológicamente bastante punteros. Aquí en Madrid tenemos la sede, somos 150 empleados y damos servicio, digamos, a toda la parte de ministerios, administración local, regional, universidades y centros tecnológicos. Tenemos grandes acuerdos. ¿En qué consiste esto de la componente geoespacial? Al final es, digamos, la importancia del dato ubicado en un contexto geográfico. Al final el dato lo conviertes en información y con ello puedes tomar decisiones. Un caso de ejemplo, si yo estoy hablando de 14 habitantes por kilómetro cuadrado, todo el mundo dice, ¿eso es mucho, eso es poco? Pues si yo le digo a Javier 14 habitantes es lo que tiene Cangas de Narcea, dice, uff, es uno de los problemas que tenemos en el Principado de Asturias. 23 municipios dentro de los 78 tienen un problema de despoblamiento, ¿vale? Con lo cual también necesitan ciertas políticas, ¿vale?, pues de comunicaciones, de generación de tejido empresarial, etcétera, que pueda, digamos, favorecer, ¿no?, un poco la habitabilidad de esas zonas. Al final, lo que hace la tecnología geoespacial es pasar del conocimiento a la acción. Es una recopilación de datos. Ya sabéis que podemos recoger datos de imágenes satélite, datos de sensórica, tiempo real, de drones, de bases de datos, etcétera, enriquecerlos con contenido sociodemográfico, poblacional, etcétera, analizarlo y generar esas estrategias para poder generar soluciones. La idea es comprender un poco lo que vienen siendo las problemáticas del territorio. Y al final nosotros nos entendemos como los mapas. Los mapas al final es un lenguaje internacional en el cual pues, todo el mundo se identifica. Al final teníamos datos históricos, tenemos datos actuales y podemos generar también patrones, predicciones, simulaciones, ¿no? Intentar dar respuesta a muchos de los retos que se nos plantean. Deciros que prácticamente el 80% de las decisiones que se toman está incluida el componente geoespacial, ¿no?, para que veáis un poco la importancia que está teniendo. Esta diapositiva me gusta mucho ponerla porque al final necesitamos tener una visión holística del territorio, ¿no? Cuando hablamos de territorio necesitamos tener estos aspectos, convivir, ¿no?, con estos tres pilares, el social, económico y medioambiental. Y con eso garantizamos la sostenibilidad. Os voy a poner un ejemplo que lo conocéis todos, que es, sin entrar en política, en la Comunidad de Madrid. Visteis que llegaron a un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid con el Santiago Bernabéu para promocionar la parte cultural, para traer grandes espectáculos, grandes conciertos. Están pensando en la parte, digamos, económica, ¿no? Vamos a facilitar el turismo, la actividad económica, la parte cultural. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hubo aspectos sociales o medioambientales que no se tuvieron en cuenta. Si os diste cuenta, cuando vieron, pues estar en los suite, o una de estas, 100 camiones por la Castellana, generando contaminación, ruidos, quejas. La parte social, oye, hay mucho ruido en la zona, tal, pues venció la parte social y la medioambiental a la parte económica. Era un gran proyecto, ¿eh? Estaban apostando. ¿Y el problema? Pues ahora que es, oye, hay que devolver entradas, hay que gestionar toda la parte de la gente que se ha desplazado para venir aquí, toda la juventud cabreada, mis hijas llorando porque no pueden ver a Aitana. O sea, un dilema, ¿vale? Pero pensar un poco el concepto es un poco anecdótico, pero pensar que cada vez que tomamos una decisión tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? El potencial un poco de los GIS y ahora de la IA pues es, digamos, esa información a partir de datos espaciales masivos, el tema de tendencias, patrones, predicciones. Ahora, vale. Y también esa gestión de análisis de datos, que ahora veremos algunos ejemplos. No sé si estoy apuntando. ¿Dónde hay que apuntar? Sí, se está moviendo. Se está abriendo, perdón. Bueno, esto no es... Lo voy a pasar rápidamente. La idea es que
hemos convertido en unas herramientas, digamos, de ámbito local, donde justamente el cartográfico hacía la cartografía y se proporcionaba, ¿no?, en el ámbito local al resto de las consejerías. Ahora hablamos de plataformas donde las personas acceden a través de su usuario y contraseña, pueden acceder a una serie de contenido, de aplicaciones y pueden difundirlas, ¿no? Y a través de APIs, digamos que podemos dotar de la componente geoespacial a todos los demás sistemas corporativos, ¿vale? No voy a entrar más en detalle en esta parte. Pero sí me voy a centrar en territorio inteligente. Al final, el territorio inteligente son las bases, son las normas, son la estrategia, que luego hablará Javier, de cómo, cómo innovar un territorio, ¿no? Cómo a través de la innovación podemos mejorar el territorio, podemos ser más eficientes, podemos digitalizarlo. Y entonces hay una serie de pilares, como puede ser, ahora hablará Javier de la gobernanza, de la importancia de la gobernanza de los datos, de la participación ciudadana. El ciudadano al final se tiene que ver un poco identificado, ¿no?, con las páginas web, con esos portales que tenemos de Open Data, de cada ciudadano, pero se tiene que ver reflejado. También la parte de inclusión digital. Es una labor difícil que también nos contarán. Esa gestión pública y esos datos que son muy importantes para tomar decisiones. Voy a hablar un poco de proyectos, de casos de uso que hemos trabajado en ellos. Toda la parte de normalización de datos, que parece que es sencillo, no, es un mundo. Al final, por ejemplo, en este caso en Galicia, pues hemos tenido que identificar cada una de las parcelas, ¿vale?, con los diferentes identificadores que tenemos a día de hoy, que es el, por ejemplo, catastro, que tenemos el SIGPAC, que tenemos mucha información. Al final hay que, digamos, identificar cada una de las parcelas para que ese ciudadano o el propietario de esa parcela se ponga en contacto con la administración, digamos, sepamos exactamente qué está pasando en su parcela, ¿no? Expedientes que ha pasado, históricos. Esto nos ha servido también para muchos de los proyectos o de los sectores, por ejemplo, gestión forestal, cuando van a optar a las cortas públicas o a las subastas madereras, pues, por ejemplo, saben qué ha pasado en ese terreno, si ha habido incendios, si no, qué tipo de modelo de combustible, etcétera. La parte minera, pues igual, ahora se han sacado los derechos mineros a concurso, podemos tener mucha más información de cada una de las parcelas, ¿vale?, de la que teníamos antes. Es muy importante. ERRI tiene un contenedor de datos geográficos muy grande, tenemos acuerdos con el INE, tenemos acuerdos con el IGN, que nos posibilitan meternos en proyectos, arrancar proyectos con nuestros propios datos y luego ir enriqueciéndolos. Os he puesto aquí un ejemplo que me parece muy interesante. Con la Comunidad de Madrid se está desarrollando un polígono urbanístico y al final teníamos que demostrar cómo un gemelo digital puede dar respuesta, ¿vale?, a qué pasará cuando se desarrolle ese polígono. ¿Cuál será el impacto en la movilidad? ¿Cuál será el impacto en el tráfico? ¿Cuál será el impacto en los medios de transporte? Si tendremos que dar mayor servicio a la zona, ¿cómo va a afectar a la hora de los colectores de saneamiento, abastecimiento? Al final es un aumento de población que va a tener un impacto en el territorio curioso. Temas de Big Data, bueno, esto es un Ayuntamiento de Madrid, tema de limpieza, imaginaos la cantidad de datos, de millones de datos que hay que procesar, ¿no?, para la limpieza de las calles y que, bueno, las pongamos a disposición. Os estoy poniendo casos muy reales que tienen que resolver problemáticas. Este es el Observatorio del Mar Menor. Sabéis que la zona albufera pues, se ha visto muy dañada, muy perjudicada, que es una zona protegida, pero al final por toda la parte de residuos agroalimentarios, bueno, sí, de la industria agroalimentaria, de minera o la superexplotación también de verano por parte de la sociedad, pues se ha visto que se vea afectada, ¿no? Al final estamos viendo que hay índices en el agua de luminosidad, de pH, pues, que están generando, pues, digamos, pues, lo hemos visto, mucho impacto en el ecosistema y fauna marina. Entonces, se está llevando un control mucho más exhaustivo de la cuenca hidrográfica. Al final son gemelos digitales que llevan modelos hidrológicos, hidrometeorológicos. Al final trabajamos con centros también de investigación para dar salida, dar solución a ciertas problemáticas que nos condicionan, ¿no? El tema de los drones. El tema de los drones ahora mismo es bastante importante a la hora de generar cartografía, a la hora de resolver problemática. Esto es la DANA. Estuvimos trabajando con la UME, sabéis el problema que tuvieron con la cantidad de vehículos que se habían visto aglomerados, ¿no?, y que no se podía acceder. Al final tuvimos que implementar modelos de inteligencia artificial de una forma rápida para poder ver cómo se hacía la retirada de esos vehículos y que pudiesen entrar los servicios de emergencia. Con los drones también vivimos muy de cerca el volcán de La Palma. Al final el seguimiento de por dónde iba la lava y tal, lo íbamos con drones y ahora mismo lo que tiene es un problema también de emisiones de CO2 que hay que verlo y simularlo, ¿no?, a tiempo real de qué está pasando, ¿no?, por temas de salud. Lo que os decía antes, muy importante, los portales. El ciudadano al final tiene que acceder a un portal donde se vea reflejado, donde encuentre información, digamos, de
de su entorno, de información sociodemográfica, información de cómo se está haciendo la recogida de basuras, de la calidad ambiental que tiene bueno, pues su municipio, su barrio. Al final yo creo que la manera de dirigirnos al ciudadano pues puede ser mucho más amigable de lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Por eso, pues, bueno, toda esta parte de información a partir de portales, ¿no?, interactivos. Igual nos pasa con toda la parte de objetivos de desarrollo sostenible, ¿sabes? Al final, las administraciones tienen que estar, bueno, tienen que tener indicadores, ¿no?, de cómo va evolucionando y el compromiso que tenemos, ¿no?, de cumplir con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, al final, un poco igual que antes, es trabajar en cada uno de ellos y generar cuadros de mando para ver esa evolución y orientar las medidas y las políticas de nuestra región, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos, pero tampoco nos vamos a parar mucho en ellos. Importante, y pasa mucho a nivel regional, cuesta mucho cuando trabajamos a nivel regional la comunicación que hay con los ayuntamientos, ¿vale? Necesitamos herramientas mucho más activas que permitan generar información bidireccional entre la administración regional y la administración local. Ahora se está trabajando mucho en cartografías compartidas, en temas de emergencias, en temas de, bueno, aquí veis un tema de voluntariado, ¿no? Bueno, yo creo que es un potencial muy grande el facilitar a pequeños ayuntamientos que no tienen muchas posibilidades, ¿no?, herramientas para favorecer esa cartografía colaborativa. Por último, gemelos digitales es lo que se están ahora implementando en los territorios. Yo creo que es una gran herramienta de gestión territorial. No solamente es modelizar el territorio en 3 dimensiones, ¿no? Al final, nosotros tenemos que establecer ese flujo de datos, el comportamiento que lleva el territorio y poder seguir ciertas políticas, poder establecer esos patrones, esas predicciones. Ahora vemos algunos casos de éxito, digamos, de gemelos digitales hacia dónde están orientados que tienen, bueno, que yo creo que tienen sentido. Una parte es la parte urbanística. La parte hemos dicho antes, de suelo industrial, ahora bueno, parece que tiene mucha importancia. Los planes de ordenación. La parte de turismo, sabéis que bueno, hay grandes proyectos, nosotros estamos metidos también en el proyecto grande de destinos inteligentes, de Segitur, pero al final muchos de los ayuntamientos, muchos de los municipios y de las regiones han optado en portales donde empiezan a ver dónde está el atractivo turístico, comercial, por dónde están moviendo los transeúntes, qué atracción turística tiene. Al final nos vale también para generar políticas, ¿no? Oye, pues estoy viendo dónde puedo reforzar mis servicios o dónde quiero fomentar cierta actividad, ¿no? Es interesante. A la hora de turismo también pues, tenemos toda la parte de las viviendas turísticas, ¿vale?, que también es muchas veces es un dolor de cabeza para una de las administraciones, ¿no? Rápidamente, el tema de movilidad, análisis de tráfico diario, también se están haciendo los gemelos digitales orientados a las zonas de congestión. Muchas veces pasa cuando hay eventos o partidos de fútbol o conciertos, etcétera, el impacto que está teniendo un poco en la movilidad de las regiones, ¿vale? Y temas de infraestructuras con BINGIS. Aquí veis el Nudo Norte, que estuvo trabajando en un portal de datos para que accediesen todas las concesionarias y pudiesen trabajar sobre él. Y ahora en la A5, en el soterramiento, también se está trabajando. Y para acabar del gemelo digital, un proyecto muy interesante que estamos en Castilla-La Mancha, que es de ecosistemas de innovación. Se han montado 5 hubs de conocimiento en zonas de menor de 5.000 habitantes, un poco por el tema del reto demográfico que os comentaba, de salud, orientadas a salud, a turismo, a sostenibilidad, Smart City y rural. Lo que se ha hecho es montar estos 5 centros de conocimiento y hacer una llamada a las startups. Se ha hecho una llamada a 300 startups, se han presentado 300 startups respondiendo a retos de cada uno de estos centros de conocimiento, ¿no? Se han presentado unos retos, se han presentado las 300 y hemos elegido a 50. Ha habido 2 convocatorias, entonces ha habido 100 empresas, de las cuales hemos trabajado también con 50 pruebas de concepto en cada una de ellas. Al final, Castilla-La Mancha ha conseguido también pues, bueno, destacar, bueno, retener ese talento, generar tejido empresarial. Aquí vemos los portales. Allí podéis ver toda la parte de empresas, de startups que se han presentado, y aquí muchísimas soluciones de cada uno de los sectores con soluciones muy específicas que resuelven muchos retos. Como no, nos vamos hacia la inteligencia artificial. Sí que estamos trabajando en la parte de detección de objetos, detección de cambios, en la parte de urbanismo, de operaciones, de mantenimiento. Pero bueno, seguimos trabajando. Ahora la IA parece que está en boca de todos. Y nosotros, como compañía tecnológica, tenemos que seguir, ¿no? Al final tenemos que ir hacia la parte de asistentes de IA.
y facilitar a toda la gente que no es muy GISera o que no está muy relacionada con el mundo del GIS, pues tener acceso a esta información. Aquí hay algunos datos que bueno, dan miedo, ¿no? Al final, la cantidad de datos que se están generando a través de IA es tremenda y bueno, nos tenemos que subir, ¿no? Al final nos está ayudando, es verdad, a redefinir y transformar este papel, ¿no? Y ya, al final, no sé si la IA o la tecnología, los gemelos digitales nos van a ayudar a cambiar el mundo, pero sí es verdad que nos pueden ayudar a hacer unas regiones mucho más eficientes, ¿no? Y bueno, vosotros sois los que tenéis, digamos, el liderazgo de generar políticas, planes estratégicos para aterrizar, ¿no? estas políticas de territorio inteligente. Sin más, mi parte le voy a dejar a Javier que nos cuente un poco cómo está enfocando desde el Principado de Asturias pues todo esto que es muy bonito, que él me dice, no, sí, todo lo que presentas es muy bonito, pero hay que aterrizarlo, hay que generar políticas, hay que tener equipos y bueno, yo lo comparto por eso. Nos hemos separado y creo que es bueno que él cuente un poco desde la Administración cómo se llevan a cabo estas estrategias. Doy paso. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos por acompañarnos este rato, esta tarde. Efectivamente, yo no me voy a centrar en lo que son casos de uso, porque después de lo que ha presentado Diego, pues nosotros somos una región modesta, un territorio pequeño, pero dentro de nuestro tamaño la realidad es que los problemas territoriales probablemente sean tan complejos como muchos otros más complejos que en otros territorios de una dimensión mayor, en las cuales pues a lo mejor nuestra identidad, digamos, geográfica, ¿no? La dispersión de nuestra población genera otro tipo de problemas y nuestros servicios como administración pública tienen que ser exactamente iguales para una población de 100 habitantes que para una población de cientos de miles de habitantes, ¿no? Y esto también genera otro tipo de complejidades. Eso hace que los proyectos digamos, de gemelo digital del territorio que hemos identificado sea uno de nuestros proyectos estratégicos para este año ya. Nosotros diseñamos este proyecto de gemelo digital del territorio como algo transformador. Estamos intentando transformar los servicios públicos de la Administración a través de la tecnología para prestar unos servicios públicos más cercanos, más adaptados a las necesidades de la ciudadanía y entendemos que este gemelo digital del territorio es una herramienta fundamental para esa prestación de servicios. Nosotros nos basamos, evidentemente, el gemelo digital territorial se basa en datos y nos basamos, lo vamos a comprobar a lo largo de la presentación, cómo utilizamos la herramienta de GIS como una parte más de esa construcción de estos servicios públicos digitales. Aparece ahí SITPA-IDEAS, que es un sistema en el que ya nos basamos para todos los desarrollos de cartografía que llevamos realizando desde hace muchos años por parte del Servicio de Cartografía del Principado de Asturias y que nos posiciona en ese ámbito realmente en un plano muy avanzado en esa parte, ¿no? Voy a hablar de lo que es para nosotros el gemelo digital del territorio, que es ese visor GIS, ese SITPA-IDEAS dentro de nuestra región, cómo hemos aprovechado unos proyectos relacionados con todo lo que es el destino turístico inteligente y que nos ha posibilitado acelerar determinadas contrataciones y determinadas implantaciones de herramientas fundamentales en el gemelo digital del territorio. Hablaré de algunos casos de uso y especialmente de cuáles son las prioridades en nuestra estrategia. Y por último, también mencionaré la parte de gobernanza y dinamización, cómo es fundamental también para que este tipo de proyectos puedan tener éxito. ¿Qué es para nosotros ese gemelo digital del territorio? Pues al final es una integración de datos de múltiples ámbitos, de movilidad, de turismo, de recursos generales, sanitarios, que a través de esa captamos esos datos, somos capaces de representarlos en un sistema GIS. Eso nos posibilita hacer esa explotación de datos también con un formato determinado y relacionarlos. Intentamos romper también los hilos de información entre la Administración, no solo en los datos georreferenciados, pero en este ámbito, por supuesto, también, ¿no? Y que seamos capaces de establecer nuevos servicios, nuevas ideas y que potencie también servicios actuales. Y finalmente, ¿para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Convertimos los datos en decisiones, los visualizamos,
pero también nos generan indicadores, nos generan análisis de situación y nos sirven para la toma de decisiones y también para las estimaciones del futuro, ¿no? Este es el portal de SITPA IDEA. SITPA es el Sistema de Referencia de Información Territorial e Infraestructuras del Principado de Asturias, de datos espaciales. Aquí publicamos diferentes capas de información reutilizables y esto nos permite, de alguna manera, tener un mapa único donde a través del desarrollo de diferentes visores podamos tener toda esa información que nos da una idea, una imagen digital del territorio. Y además nos llega un momento, es una oportunidad estratégica, desde luego para nosotros sí. Eso que os comentaba, ese proyecto del destino turístico inteligente al que hemos accedido a través de la financiación de Segitur, pues nos posibilita la adquisición de una plataforma de Internet de las Cosas que no deja de ser una herramienta de captación de datos. Lo fundamental, al final, como en diferentes presentaciones, no solo en los georreferenciados, es tener el dato, analizarlo bien, tener la información y luego tomar las decisiones en función de esos datos. Pues bien, con esa plataforma, la PIOT, captamos los datos digamos, de activos físicos que transformamos en tiempo real en activos digitales. Hacemos esa gestión del dato, la explotamos de una manera georreferenciada y eso nos posibilita avanzar en la toma de decisiones. Todo eso, además, complementado con la interoperabilidad también de la plataforma de Segitur. Estos contratos que hemos licitado para adquisición de estas plataformas, pues la verdad es que son una fuente, el corazón también de esta estrategia del gemelo digital. Hemos sacado una licitación en 2 lotes separados. Hay un lote mucho más ligado a lo que es la tecnología, la propia plataforma, una plataforma abierta que pueda conectar diferentes tecnologías, diferentes protocolos, que incluso pueda albergar diferentes entidades. Nuestra estrategia pasa por sentar las bases de lo que es ese gemelo digital del territorio para todas las administraciones que componen el Principado de Asturias, de tal manera que no sea una plataforma exclusivamente del Principado, de la administración regional, sino que quepan también las administraciones locales en esta misma plataforma y puedan disfrutar de esos servicios y a la vez agreguemos los datos de todas las administraciones. Ahí generaremos los casos de uso, integraremos tecnológicamente con la PIR y haremos toda la parte de operación y transferencia del conocimiento. Pero hay un segundo lote que para mí es quizás más importante todavía, porque en muchas ocasiones vemos digamos, casos de uso muy espectaculares. La verdad es que este tipo de proyectos son muy visuales, a veces parecen un juguete, casi es atractivo simplemente por el hecho de la representación, pero lo más importante es lo que hay detrás, la utilización y el para qué desarrollamos todo esto. Y eso es fundamental, el hacerlo llegar a las áreas funcionales, el que las áreas funcionales, los gestores, sean capaces de entender qué datos, para qué le puede servir una herramienta como esta en su gestión del día a día y en su toma de decisiones. Y esto es lo que pretendemos también conseguir a través de esta oficina técnica o oficina de dinamización, o lo hemos llamado adopción, ¿no? Para poder llegar y extender este proyecto a todas las áreas funcionales del Principado. Por supuesto, con formación, con comunicación y también con el acompañamiento a estas áreas funcionales. Y lo que vemos es una cadena de valor desde lo que es la captación del dato. Eso se hace a través de esa plataforma o ese dato que conseguimos a través de Sensórica lo llevamos a esta plataforma de Internet de las Cosas. Eso nos posibilita tener un conocimiento, hacer el análisis de los datos. Lo mostramos a través de diferentes visores en esa plataforma GIS y llegamos al punto final, al importante, a las decisiones, a la generación de cuadros de mando, alertas, planificaciones, servicios públicos en general. Esto es un poco cómo vemos nosotros dentro de nuestra estrategia la cadena de valor en esos pasos, ¿no? La columna vertebral, como os decía, es una plataforma que nos posibilita esa captación de datos. Hasta ahora teníamos datos estáticos. Todo el trabajo, que es de enorme valor en el servicio de cartografía, contempla
una serie de datos estáticos, por ejemplo, pues los desfibriladores, ¿no? Las máquinas desfibriladoras que existen en el Principado de Asturias, fuera de lo que son entornos sanitarios. Pues las tenemos georreferenciadas y están disponibles en ese visor. Son datos, en principio, estáticos. Con la plataforma de Internet de las Cosas lo que vamos a conseguir es el tener el dato, también el dinámico, ¿no? En cada momento, de otra serie de activos. Todo eso lo tenemos que hacer también a través de una normalización. Todo lo que se gestiona en datos requiere también la normalización y la calidad de esos datos. Y después lo que hacemos es explotarlos para el fin último que os comentaba antes. Casos de uso. ¿Qué estamos priorizando? Movilidad, esto yo creo que es algo recurrente en cualquier territorio. Sostenibilidad, también recurrente. Y en nuestro caso, os estaba hablando antes de la plataforma de turismo inteligente, lógicamente esa es nuestra primera vertical del gemelo digital del territorio. En muchos casos son datos que ya tenemos. Hemos elaborado ya proyectos para detectar la ocupación en nuestras playas en periodo veraniego. Tenemos sensores en diferentes puntos. Vamos a instalar sensores en MUPIs, en puertos de montaña, nivómetros. A través de webcams gestionaremos determinados accesos y, en general, también la digitalización de nuestras carreteras, proyecto que ya hemos abordado hace un par de años y que nos está llevando también, de nuevo, el activo de las carreteras al mundo digital. La sostenibilidad, clima, impacto ambiental, presumimos de paraíso natural, lógicamente para nosotros este es un tema absolutamente capital. Esto nos servirá también para hacer simulación de impacto de las actividades, de velar por ese turismo sostenible que defendemos y que nos ayuden a seguir generando riqueza a través de una actividad que cada vez es más relevante en Asturias, como es en el turismo, pero de una forma también sostenible y que no impacte en nuestra propia riqueza ambiental. En este caso, como os decía, pues el turismo es el primer gemelo digital. Estoy poniendo aquí una foto del Sella, ¿no? Pues ese es uno de los proyectos de caso de uso que tenemos en mente, ¿no? El gemelo digital del descenso del Sella, donde se produce una acumulación de personas en muy poco tiempo, donde puede haber emergencias, gente que pueda tener algún tipo de percance y todo eso realmente en un terreno muy pequeño, ¿no? Evidentemente, contemplamos toda la parte de interoperabilidad con la PID, toda la parte tecnológica de esa interoperabilidad. Nos aprovechamos también de los módulos comunes que la PID pone a disposición de los destinos turísticos inteligentes y eso no deja de ser también enriquecer toda la fuente de datos que, como os decía antes, también queremos cruzar y aprovechar de una manera integral. Pero tenemos otras verticales en las que ya también estamos trabajando, como el tema de patrimonio. Hemos digitalizado activos de patrimonio histórico, cuevas de prehistóricas, que también hemos digitalizado y que también integraremos en todos esos activos de gemelo digital del territorio. Hemos desarrollado también un proyecto de lo que es el ciclo del agua, con sensórica para los contadores del agua. Al final, este es un ejemplo también muy bonito que contamos en ocasiones, cómo el propio consumo de agua puede ayudarnos a atender a personas que viven solas, ¿no? El tema de la soledad no deseada y cómo la modificación en el consumo del agua de una vivienda puede generar una alarma para actuar a lo mejor en una persona que vive sola y que algo anormal le ha pasado en su vivienda, ¿no? Son ejemplos de lo que queremos explotar. Y hablábamos antes de la gobernanza, cómo es tan importante como en general en todo lo que es la gestión del dato, el ser capaces de gobernar esos datos y el ser capaces también de escalarlo y que este proyecto pues, no se quede en pequeños casos de uso concretos y puntuales, ¿no? Hay que hacer un catálogo de capas, las fuentes, cada cuánto se recopilan los datos, cuál es la calidad del dato, todo eso de una manera totalmente responsable. Hay que trazar el origen, cómo se transforman esos datos y cómo los publicamos luego en las plataformas, en los visores. Y, por supuesto, exige la operación, la seguridad, la privacidad de los datos y la transferencia de conocimiento de todo este sistema para su continuidad.
Nuestra hoja de ruta pasa por hacer una primera fase con demostradores de esos casos de uso, con pilotos en esos visores, priorizando los casos que son más relevantes y que empieza a dar unos resultados visibles. Eso tiene que ser operable, sostenible, que integremos cada vez más sensores. Hemos hecho también una inversión importante en sensórica y que nos sirva también para empezar a hacer simulaciones, predicciones que nos ayuden también en la toma de decisiones. Yo siempre digo que el objetivo último que yo vería en un gemelo digital del territorio estaría en que si mañana alguien viene a Asturias a plantear un proyecto estratégico con unas inversiones, un proyecto logístico, un proyecto de construcción, arquitectónico, etcétera, fuésemos capaces de meter todas esas variables de ese proyecto en nuestro gemelo digital y nos diese un verdadero impacto de ese proyecto en la región y nos ayudase a tomar la decisión de si ese es un proyecto verdaderamente estratégico o es un proyecto más al que no hay que prestarle una atención adicional, ¿no? Y por último, la fase de escalado. Lógicamente, como os decía antes, esto hay que dinamizarlo, hay que contarlo, hay que explicarlo y que las diferentes áreas funcionales y que gestionan nuestros servicios públicos vean realmente el aprovechamiento de las ventajas de un proyecto como este. Por supuesto, también menciono aquí la reutilización municipal. Una plataforma de este tipo es complicada que esté accesible para un ayuntamiento pequeño, de los que en Asturias hay muchos, y nosotros podemos hacer, digamos, de paraguas para prestar ese servicio a todos estos ayuntamientos, ¿no? Tenemos que marcarnos, si nos marcamos unos indicadores y qué beneficios queremos obtener, pues el número de capas, el número de visores que desarrollamos, qué cobertura tienen, cada cuánto se actualizan los datos que integramos en este gemelo digital, el uso de los visores. Si nadie lo usa, realmente será que el proyecto no tiene éxito. Y, evidentemente, qué impacto tiene pues, en cosas como las que comentaba de la movilidad o el medio ambiente, si realmente en los KPIs que podemos tener en esos ámbitos tiene algún tipo de efecto. Entendemos que los beneficios son claros no solo hacia la ciudadanía, hacia los servicios públicos que prestamos, también a las empresas. Este es un proyecto abierto que tiene que servir para generar nuevas vías de negocio a las empresas de nuestra región y que eso pueda servir para hacer reinversiones también y reutilización de los datos. Digamos que es una llamada de atención en el sentido de que tener todo esto integrado en un único mapa, tener un gemelo digital del territorio, nos proporciona un montón de ventajas a la hora de prestar los servicios, a la hora de generar un desarrollo económico y social en la región, y tenemos que para ello tener claro cuál es el orden, las prioridades, asegurar la gobernanza y hacer un proyecto sostenible. La transformación del territorio comienza cuando convertimos datos en decisiones. Y nada más, muchas gracias. Muy bien.